dos clases, una de esotropia congénita, que está ahí, y la otra de distiroidismo, ¿está bien? Proritopatía de tiroides. Así que empezamos con esta, que supongo va a ser la más pesada de las dos. La esotropia congénita también la van a encontrar en los libros como esotropia infantil. Así que cualquiera de los dos son sinónimos, depende de qué bibliografía. Bueno, la característica de la esotropia congénita es que la definimos como aquella que comienza entre los 6 meses. En los chicos, en los primeros 2 meses van a haber esotropias intermitentes que van y vienen, incluso pueden tener una pequeña exotropia. Esas isotropias que son normales, que son fisiológicas, se van a los 2-3 meses. En cambio, estas son esotropias que comienzan antes de los 6, son comitantes, son de amplio grado, son de más de 30 dioptrías. No están presentes al momento del nacimiento, por eso la definición de congénita no es muy exacta, muchos las prefieren llamar como las infantiles. Las teorías no es para que las sepan, pero para que tengan una idea de cómo se da el cuadro. Originalmente la primera teoría es la que está ahí, la de Ward, la primera, que lo que manifestaba es que lo que sucedía en el paciente es que había un defecto a nivel cortical, a nivel cerebral, una alteración en la capacidad de función. Por eso, según esta teoría, la cirugía de estrabismo que se hacía era más que nada cosmética para alinear los ojos, pero no iba a mejorar la ambliopía ni nada, porque estos pacientes tienen un problema ya a nivel funcional, a nivel cortical. Después viene la teoría de Chabas, en donde lo que él dice es, lo que se plantea es que hay un defecto motor y a partir de ese defecto motor que tiene el paciente se va a desarrollar la alteración funcional. Entonces, si operamos al paciente en forma temprana, vamos a poder hacer que el paciente desarrolle fusión, desarrolle esclerosis, y por eso a partir de esa teoría es cuando se empieza a plantear la cirugía más temprana de las esotropias congénitas. En la actualidad, como suele suceder con la mayoría de las teorías, lo que se termina aceptando que hay una combinación de los dos factores. Hay problemas musculares, hay problemas motores, hay problemas de inmadurez del nervio, de inmadurez en la capacidad de fusión. Es una mezcla de las dos cosas y es eso básicamente lo que se acepta hoy en día. Tengan en cuenta también que son más comunes en pacientes prematuros, pacientes con retraso madurativo, pacientes con parálisis cerebral, hidrocefalia y tumores cerebrales. Es decir, alteraciones al momento del nacimiento, en los primeros meses de vida, a nivel neurológico. Y está descrito también un factor genético, no solo para lo que es esotropia congénita, sino también para otro tipo de estrabismo. Pacientes que tienen familiares con otro tipo de estrabismo tienen mayor riesgo de desarrollar la esotropia congénita. No hay un pool genético bien definido para estos pacientes. Normalmente en los recién nacidos podemos decir en términos generales el 30% se va a manifestar con ortotropia, el 70% con una exotropia variable y hay un menor de un 1% que va a tener una exotropia congénita. O sea, son relativamente pocos los pacientes. Esta exotropia congénita va a tener un inicio variable y de estas pacientes con esotropia congénita, el 43% va a estar manifiesto al momento del nacimiento y el 23% es pasado el primer mes. Por eso no son todas congénitas, no son todas al momento del nacimiento, ¿está bien? ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? Obviamente la historia clínica con factores de riesgo, que son los que les mencioné antes, los neurológicos, y sacar fotografías para evaluar la evolución de estos cuadros y la estabilidad, porque de acuerdo a esto vamos a ver la conducta que vamos a tener con estos pacientes. Hola, ¿qué tal? Diagnóstico diferenciales. El primer grupo que les marqué ahí es el Duan tipo 1, la fibrosis congénita, la parálisis congénita del sexo, que va asociada a un séptimo, la miastenia infantil. Son pacientes que van a tener, a diferencia de que les voy a mostrar ya algunas imágenes, algún video, una limitación manifiesta a la abducción. Los pacientes con esotropia congénita no tienen limitación a los movimientos oculares, tienen una limitación aparente a la abducción, por eso confunden con estos cuadros, y estos cuadros sí tienen una limitación manifiesta a la abducción. Las esotropias acomodativas, que se pueden empezar a manifestar a partir de los 6 meses, entonces a veces se nos pueden superponer con estos pacientes, incluso pueden llegar a aparecer a los 4 meses de edad. Entonces, pacientes que tienen ángulos variables, pacientes que tienen una hipermetropía elevada, más de 3 dioptrías como dice ahí, y
pacientes que además venían ya con ortotropia de antes, pacientes que venían con ortotropia que nos aparecen con una hipermetropía alta y tienen esas isotropias de ángulo variables que no son comitantes, que no son constantes y demás, no tienen que hacer sospechar una isotropía acomodativa. Va a corregir con anteojos, si a ese paciente le ponemos anteojos, se va a empezar a acomodar, y ahí ya tenemos la confirmación. Y siempre la pseudoisotropia, que lo habrán visto por el tema del epicanto, que es un factor de confusión en cualquier isotropia y en esta también. Este es el cuadro clínico característico de estos pacientes, ¿está bien? Son isotropias, como les dije, que inician antes de los 6 meses de vida. Son pacientes muchas veces sanos, que no tienen otra causa, salvo aquellos factores de riesgo que yo les mencioné, neurológicos y demás. Tiene un ángulo amplio, tiene dioptrías prismáticas aproximadamente. Tienen, en algunos casos, asociación con ambliopía, otros no, puede no haber ambliopía, puede ser una ambliopía leve, si tenemos todo el espectro. Y las hipermetropías son bajas en estos pacientes, a diferencia de las acomodativas. 1 o 2 dioptrías como mucho, ¿está bien? Tienen distangmus latente, que después lo vamos a ver. Tienen DVD asociada y tienen, como les mencioné, una limitación aparente de la abducción bilateral. No hay limitación real, es una limitación aparente, ¿está bien? Que lo va a permitir diferenciar de otros cuadros. Y pueden tener una alteración de la visión bilocular. Fíjense la fijación cruzada que tiene el chiquito de acá, que fijan en esotropia. Este tiene un tortícolis a veces compensador, que miran en forma cruzada con el ojo que está en esotropia, ¿está bien? El que fija es el ojo en esotropia. Si tienen buena agudeza visual en los dos ojos, van fijando de forma cruzada. Eso era el cuadro característico de la isotropia congénita que van a encontrar en los libros. Ahora, ¿qué pasa? Se han hecho estudios y este estudio, por ejemplo, reveló que en los primeros DBS de vida puede haber una isotropia, puede iniciarse como una isotropia de pequeño ángulo que puede ser variable e intermitente. Es decir, lo que yo les dije son isotropias de gran ángulo, 30 dioptrías o más, comitantes y que están siempre igual, constantes. Este estudio reveló que no siempre es así. Al principio podemos tener como manifestación inicial una isotropia de un ángulo menor, que puede ser variable e intermitente. Esto es importante, después lo vamos a ver para el tratamiento, porque no todos van a ir a cirugía de entrada. Entonces, el 56% va a tener una isotropia constante, el 25% variable y el 19% intermitente. O sea, no todos son constantes. El 50% fue mayor a 40 dioptrías, o sea, no todos tienen grandes desviaciones. Pero cuando tienen una desviación mayor suelen ser constantes y suelen ser indefinidamente, van todas a cirugía. Y las desviaciones menores son aquellas que son un poquito más variables e intermitentes. Las isotropias este estudio también describió lo que era la recuperación espontánea, es decir, de la isotropia, y lo asoció a aquellas isotropias más tempranas en los cuales la desviación, el ángulo de desviación era más pequeño, era intermitente o variable. Mientras que si la isotropia tiene un ángulo amplio, constante, y si las refracciones son menores a 3 dioptrías, la posibilidad de que ese paciente se recupere es menor. O sea, más ángulo y más constancia se afianza la isotropia y esos invariablemente van a cirugía, y lo de las 3 dioptrías es porque no tienen un componente acomodativo. Si no tiene un componente acomodativo, uno le da el anteojo y el paciente puede mejorar la isotropia. Entonces, menor isotropia, menor ángulo de desviación, mayor intermitencia, variabilidad y mayor dioptrías, mayor hipermetropía, nos dan un tiempito para poder observar a ese paciente y ver si va mejorando con anteojos y demás. Si son ángulos muy amplios y son constantes, las desviaciones son fijas y la hipermetropía es baja, si no hay un componente acomodativo, eso probablemente vaya a cirugía, seguramente vaya a cirugía. ¿Está bien? La ambliopía también se observó que es proporcional a la duración de la isotropia, eso porque muchos justifican el uso de la indicación de cirugía temprana para mejorar el tema del desarrollo visual y la ambliopía. Y las hipermetropías, como ya veníamos hablando, en las isotropias congénitas son leves a moderadas. Solo un 20% de los pacientes tuvo isotropias mayores al
cada 3 dioptrías son un 12% mayor a 4 y bueno, encontraron un 10% miopes. El resto son hipermetropías leves a moderadas. Es el mayor componente acumulativo. Bueno, los trastornos motores. Esto es importante porque la esotropia congénita se va a asociar a estos tres componentes, a estos tres trastornos. Una hiperfunción del oblicuo inferior, una desviación vertical disociada y un nistagmus latente. Estos no van a estar desde el principio, sino que van a ir apareciendo a partir del año y más seguro a partir del segundo año. Pueden aparecer solas o combinadas las tres. Se manifiestan, como dice ahí, a partir del año. De estos tres, el nistagmus es el menos frecuente. Y habitualmente en los chicos, si ustedes lo trabajan con chicos y los ven, van a notar que en el seguimiento, el movimiento de seguimiento, por un tema de desarrollo a nivel retiniano y demás, el movimiento de seguimiento de los ojos es asimétrico, es mayor de temporal a nasal que de nasal a temporal. Esa asimetría es normal en los primeros meses de vida, pero después se equipara. En los chicos con esotropia congénita, por un tema de desarrollo, esa asimetría se mantiene. Entonces ustedes van a notar que cuando hagan el seguimiento va a haber un mayor desarrollo cuando van del campo temporal hacia nasal que cuando van de nasal a temporal. También esa asimetría es una característica que tienen estos chicos. Las ducciones. Yo les había dicho ya al principio que estos chicos no tienen limitación en la aducción y que la limitación en la abducción es relativa y que nos permitiría hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando ustedes los evalúen por la dificultad que hay a veces con estos pacientes, van a quizás notar como que les cuesta abducir y demás. Tengan en cuenta que los congénitos esto es relativo. ¿Cómo podemos hacer para ponerlo de manifiesto? Principalmente estimulando la vía vestibular. Pueden hacer el reflejo de ojo de muñeca, mover al chico como está ahí, lo van moviendo y el chico al hacer el movimiento compensatorio va a abducir normalmente, está bien, porque no hay una limitación. Está descrito también girarlo en una silla, pero tiene que haber alguien que hace que fijen un objetivo y moverlo en una silla para que el chico también haga el movimiento y compense. Y si no, se puede hacer una oclusión de uno de los ojos y entonces ahí el ojo más libremente va a poder desplazarse en la abducción. Pero tengan en cuenta que eso es importante para hacer diagnóstico diferencial. Acá hay un video, esto que lo puedo pausar un segundo. Este video es de el nistagmus optokinético. No sé si vieron alguna vez el tambor optokinético. Lo que pasa es que cuando no tenemos una limitación en la abducción como en estos pacientes, el sacádico que el ojo hace en la abducción es un sacádico fuerte, sin limitaciones. En los pacientes que tienen una limitación en la abducción, ese sacádico, ese movimiento en la abducción está limitado. Una forma también de verificar esto que yo les estoy comentando es hacer el nistagmus optokinético, estimular el nistagmus optokinético para ver ese movimiento sacádico hacia el lateral, hacia afuera, en la abducción que hace el paciente. No sé si lo vieron o lo conocen, lo que es un tambor que va girando, tiene estrías, rayas, va girando en un sentido, uno lo rota en un sentido y después lo rota en el sentido contrario. Cuando uno lo rota en un sentido, el paciente lo que hace es seguir con un movimiento lento, el movimiento del tambor, de las franjas, y corrige con un sacádico, que es lo que hacemos cuando estamos en la ruta y seguimos un árbol o algo y hacemos un movimiento de seguimiento lento y corregimos con el sacádico. Eso es lo que hacen los nistagmus optokinéticos. Eso para que lo vean acá. Esto es un paciente adulto, no es un chico, pero fíjense el movimiento que pueden hacer. No sé si lo llegan a ver, el sacádico que hace de corrección hacia la abducción. Acá es un movimiento fuerte, firme, y acá lo hace hacia el otro lado. ¿Lo llegan a ver más o menos? ¿Sí? Bueno, esto es algo que pueden hacer, no es algo difícil, y más o menos lo que hacen es generar este efecto, que es generar ese movimiento en la abducción del ojo para ver que el paciente no tiene una limitación. Ven que hay ese movimiento de corrección. Bueno. Esto es la hiperfunción del oblicuo inferior,
que van a tener estos pacientes en el ojo esotrópico. Esto es la DVD, claramente, como lo ven acá, con la evolución del ojo, como el ojo se va a hipertrofia, y cuando ocluimos el otro va el otro y este vuelve a posición primaria. Está bien, no se cumple con las leyes de los movimientos oculares. Es lo mismo. Tapamos este ojo, el que tenemos en fijación, entonces va a la hipertrofia, tapamos el ojo contralateral y sube el ojo contralateral y el este nunca baja. Bueno, son dos cosas que hay que tener en cuenta porque van a aparecer en estos pacientes en algún momento después de la cirugía. Y por último, el nistagmus latente. El nistagmus latente acá también este es más fácil de ver. Estos son también otro paciente adulto, como lo tengo de un chico. Pero para que lo tengan en cuenta, el nistagmus latente es un nistagmus que lo vamos a poner de manifiesto cuando rompemos la fusión. O sea, le tapamos un ojo al paciente y empieza a ponerse en manifiesto un nistagmus. ¿Está bien? Ese es lo que va. Fíjense que va a venir un nistagmus ahí y te tapa y empieza a batir el ojo. ¿Está bien? Eso es un nistagmus latente. Se va a tapar el otro ojo y va a ser lo mismo, menos amplitud, pero bate lo mismo. ¿Está? Eso es un nistagmus latente y esto también se ve en estos chicos. Este es un paciente con esotropia congénita, pero adulto. Bueno. Entonces, en el examen físico hay que descartar los cuadros sistémicos que les mencioné al principio, la parte neurológica además, para tener una orientación. Si el paciente se nos presenta con un cuadro después de los 6 a 9 meses, o que tengan una limitación en la abducción, limitación real, no una pseudo limitación, ahí por ahí tenemos que pensar el tema de imágenes, ¿está bien? Para descartar que no esté haciendo un problema neurológico posterior. Siempre se evalúa la miopía primero. En los chicos se usa la mirada preferencial, que eso lo habrán visto, que si ustedes le tapan el ojo ambliope y lo hacen mirar con el sano no pasa nada, le tapan el ojo sano, queda con el ambliope y empieza a sacudir la cabeza, te quiere mover la mano, bueno, eso, porque es lo que podemos hacer con estos pacientes. Las abducciones y versiones, por lo que le decía, descartar una limitación de la abducción, el tambor optokinético, que es lo que le mostré antes, para que nos ayuda con eso, si no podemos hacer las maniobras o demás, o lo tenemos ahí a disposición. Se mide el ángulo de desviación con el cover and cover o con el trim key, que es más fácil para un chico de esta edad, y siempre la cicloplegia y la dilatación para devolver el monto de hipermetropía que tienen estos pacientes y descartar una cicloplegia acumulativa. El manejo general siempre se trata primero la ambliopía, o es al menos la regla general, tratar primero la ambliopía. Y con respecto a la corrección de la hipermetropía, normalmente, de acuerdo a la escuela que leían y demás, por lo general se tratan las mayores de 2 dioptrías. ¿Está bien? Esta es una recomendación que se las pongo por si les resulta útil. En ángulos pequeños se tratan las de más de 2 dioptrías y en ángulos grandes la mayoría es a 3 dioptrías, ¿está bien? De hipermetropía. Pero bueno, por lo general las de más de 2 dioptrías se tratan todas. Y el momento de operar, cuando se operan estos pacientes, siempre hubo medio, depende de la escuela que consulten o el texto, la antigüedad que tenga el texto que consulten, siempre fue medio controvertido. Cuando sale la teoría de Chabas, que decía que el tema era un tema motor y que eso alteraba la fusión, se empezó a operar de temprano, a partir de los 6 meses, incluso algunos a partir de los 4 meses de vida, porque de esa forma consideraban que iban a mejorar la posición del globo ocular y iban a mejorar el desarrollo de la fusión. Hoy en día se opera a partir por lo general del año, igual siempre van a encontrar algún lugar que les va a decir que se opera antes, pero por lo general a partir del año y a partir de los 14 meses es una buena alternativa. Si ustedes usan acá en la bibliografía de la Academia Americana, les va a decir el libro que hay que operar antes de los 2 años.
Se puede operar a partir de los 4, de los 6, de los 14 meses, pero hay que operar antes de los 2 años, como le pones como un punto límite por el tema del desarrollo visual. Después hay estudios que se fueron haciendo, en donde compararon la intervención temprana entre 6 y 2 años, intervenciones posteriores a los 2 años, donde notaron que dentro de ese rango de los 2 primeros años el desarrollo de la fusión era mejor, lo único que tenía mayor riesgo de reoperación, hay que reoperar más frecuentemente porque empezaban a aparecer las hiperfunciones de oblicuos, las de BD y demás. Pero más o menos para tener una idea, 14 meses y operar antes de los 2 años. Las esotropias constantes, como les venía mencionando, que son las características de estos pacientes, más de 40 radiodioptrías, se operan. ¿Está bien? Pero, como les había mencionado en algún momento, en esotropias de pequeño ángulo, que son variables o intermitentes o que tienen algún componente de hipermetropía elevado, podemos optar por hacer un seguimiento y ver si el chico hace esa recuperación espontánea que le mencioné en algún momento. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que se hace? Ya con esto terminamos. Lo habitual, retroceso bilateral de los rectos medios, 5 o 7 milímetros. En algunos libros por ahí van a encontrar resecciones amplias, retrocesos amplios, perdón, de 9 milímetros. Pero básicamente hoy lo que se hace es eso. Y que se busca que quede en una alineación de 8 o 10 dioptrías de la ortotropia. O sea, no tienen que quedar perfectos, con que queden dentro de este rango de 10 dioptrías. Está bien, porque eso va a permitir la fusión periférica y lo que se llama síndrome de monofijación. El paciente va a suprimir con un ojo, pero va a ver y va a estar dentro de un rango de alineación y con eso se va a poder manejar bien sin problemas. Después quizás haya que operar a un oblicuo, oblicuo inferior y demás, que eso se ve posteriormente. En algunos casos, en donde ya son pacientes un poco más grandes y tienen una ambliopía que es irreductible, y se puede optar por hacer un retroceso del recto medio de un ojo y la resección del recto lateral del mismo ojo. ¿Está bien? Eso es una alternativa también de operar solo 2 músculos del mismo ojo y no hacer los 2 rectos medios de ambos ojos. También por ahí van a encontrar que en esotropias de mayor ángulo, 50, 60 dioptrías, pueden operar hasta 3, 4 músculos también, horizontales. Pero bueno, eso. Y eso es esta clase. ¿Está bien? ¿Se entendió?